tanto los peruanos tenemos conciencia de lo importante que es un simulacro? Parece que no hay mucha, porque he escuchado hace unos días que hubo una convocatoria del director de SISMIT y a los alcaldes, y solo han asistido el 10% de estos. De los alcaldes. De los alcaldes. Claro, pues justamente ahorita nos llamaban los oyentes y nos decían, de Chorrillos y del RIMAC, por ejemplo, que no habían recibido ninguna indicación. Bueno, y ellos son los responsables, de acuerdo pues a las leyes, de dirigir estos casos de un siniestro, un evento de esta naturaleza, asumir la dirección, pero si ellos no están comprometidos con el tema, pues muy mal hacemos. Claro, ahora los alcaldes deberían organizar, digamos, a la gente, a su comuna, digamos, ¿no? Junto con INDECI, para poder tener un plan elaborado, o solamente el municipio. No, esto deben hacer necesitamos que haya preparación de prevención desde los mismos ministerios. Hablamos, por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿por qué no hay una política de forestación masiva, por ejemplo, en las laderas de todos los cerros de Lima? Esto ayudaría a robustecer y a mejorar los suelos. Tiene toda la razón, nosotros estamos en una zona sísmica. Tenemos certificaciones seguras, por las leyes que tenemos y por la informalidad. Sobre todo hablamos del 75% que no es controlado por los colegios profesionales, que no pasamos revisiones de sus expedientes técnicos, de las obras de Lima, de las edificaciones de Lima. De las edificaciones de Lima. Simulacro, ya nos ha dicho nuestro invitado, el arquitecto Arizpe, que de todas maneras sería por lo menos del grado 8 en la escala de Richter. Primero, no están identificadas las edificaciones que resistan a un sismo. En los años 90 se hizo un ejercicio muy interesante. Se identificaron edificios que iban a resistir un grado 8 en ese entonces, y que luego del sismo estas iban a hacer, iba a cambiarse el uso de estas edificaciones. En algunas podían adaptarse para hospitales de emergencia, otras para, centros de alimentos, etcétera, etcétera. Interesante, realmente. Esta información la hemos obtenido porque se trabajó y hubo apoyo del Banco Mundial, hubo fuerte inversión que se asignó a todos los ministerios, pero que se perdió y nunca se socializó, no se compartió esa información. Eso significa que, estos simulacros están bien en términos de evacuación, por ejemplo, de protección personal, pero ya en un tema macro, por ejemplo, saber edificios más seguros que otros, datos realmente válidos, entonces como que estos simulacros tampoco muy profundos no son. Sí, y hay leyes que son pésimas, como la 29090, que trajo el tema de los silencios administrativos positivos. Hay edificaciones que han sido construidas sin asesoramiento técnico, solamente por una ley de silencio positivo, muchas veces de corrupción de las mismas autoridades municipales. Claro, para que nuestro público entienda, significa que si uno va a la ventanilla, ¿no es cierto?, y pide la autorización, al no darse lo que es el silencio, se asume que se da el permiso. De ahí viene. Ahora, ¿no se supone que las municipalidades tienen que más bien verificar este tema? No, porque un juez ordenó que no se intervenga. Entonces el alcalde Comas está entre la espada y la pared, no puede intervenir en estas edificaciones. Pero en ese caso, por ejemplo, el Poder Judicial estaría obstruyendo para la seguridad de los ciudadanos. Correcto. ¿Cómo sabe uno que su edificio es seguro, siendo incluso nuevo? Sí, ahí recomendamos que recurran a los arquitectos. Que vayan, nosotros tenemos las puertas abiertas y no vamos a cobrarles por darles un nivel de información o un nivel de asesoramiento. Sí, el ingeniero cuando construye, él asume la responsabilidad de la obra. Por ley tiene 5 años, de responsabilidad inclusive penal de producirse un caso, algún problema. Pero sigue manteniendo la responsabilidad, no se excluye la responsabilidad. Y esto, por ejemplo, es algo que tiene que hacer ver el ciudadano, que efectivamente se cumplan esas disposiciones. O sea, si yo contrato a un ingeniero para que me construya mi casa, responde por ella los 5 primeros años, incluso con tema penal. Así hay responsabilidad, porque también puede haber vicios ocultos. Ajá. ¿No? En ese caso se mantiene la responsabilidad, porque muchas veces dicen, encontré suelo duro y ahí ya hice la cimentación, pero de repente no fue así, entonces el otro se evitó poner realmente pilotes o un sistema que se amarre a las zonas, de dureza de suelo, y esto es un vicio oculto, entonces ahí, sí, se mantiene la responsabilidad. Ah, muy interesante, o sea, todavía podemos tomar acciones en ese sentido. ¿La grava es buena tierra para construir? Sí, ahora depende, de las soluciones. Muchas veces se puede construir en cualquier material, inclusive en la arena, pero hay sistemas constructivos adecuados. Como estas escaleras, no hubieron estudios de suelo para hacer escaleras. Está hablando de las escaleras estas que suben todas las laderas. Yo creo que ha habido mucha irresponsabilidad, porque no se hicieron estudios de suelos. Y al final, en el caso de producirse un siniestro, este concreto va a ser como un boomerang, va a estar contra los pobladores. Vamos a usar esas salidas para evacuar y se nos va a venir el concreto encima. Que agradecerle 10:47. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.